Grabar. Ok, entonces estamos con la revisión de la evaluación diagnóstica de biomecánica. Estamos con nuestros ayudantes, con Matías y con Valentina, y estamos haciendo la revisión de las respuestas que tuvieron los muchachos. Estábamos hablando del movimiento de flexo-extensión, que es un movimiento, no está limitado a alguna extremidad particular, sino que el movimiento es general. Y veíamos planos y ejes de movimiento, pero principalmente el plano era sagital, por eso era falsa. Después de eso, el músculo trapecio es el infiltrado, ¿ya? Y el redondo menor es el que habitualmente está ahí participando con este grupo de musculitos del hombro. Después, otra pregunta, las estructuras, la forma de la articulación glenumeral, que es la articulación del hombro, permite efectivamente todos los movimientos posibles, ¿ya? Recuerden que es una Esférica, es articulación como... esférica, así es. Es una articulación ya esférica y bueno, la congruencia con lo que es la articulación glenumeral ya es menor. El grado en este caso de coaptación ya que tiene la articulación del hombro es bastante menor, entonces por lo mismo no coapta tan bien. Yo les voy a mostrar, no sé si alcanzan a ver acá, este es una escápula que me hice de masa DAS, ¿ya? Entonces aquí nosotros podemos observar que esta superficie ya es similar, digo similar porque es lo mejor que me pudo Profe, salir, no se ¿ya? ve. Y en este caso la idea es que el húmero ¿ya? Se contacta directamente con solamente esta superficie, ¿ya? Que es la cavidad glenoide. ¿Sí? ¿Alguien está hablando? Sí, profe, es que no se vio lo que mostró porque estaba compartiendo pantalla. Ah, ¿no se vio? Wow. Pero Ya, tienes que entonces, hacerle, si le haces doble clic a la pantalla del profe, ahí se agranda lo que él muestra. ¿y lo vieron? Mira, Sí, ¿Es yo lo esto? muestro de mira, nuevo. A ver. Ah, hazle doble clic a la pantalla del profe. Esto es interacción pura, ¿eh? Ya, entonces les estaba mostrando esta escápula, ya ahí se ve mejor, acá se ve más o menos nomás, ya, pero es un modelo que es más que nada como didáctico, entonces por eso les digo, y esto es como bien gráfico para poder ya ilustrar que el movimiento finalmente del húmero, ya que se articula en esta porción, ¿sí? Es bastante reducida, a diferencia de la pelvis, en donde, claro, hay un, en este caso, envolvimiento de la cabeza del fémur. Entonces es mucho más estable. Entonces, sí, efectivamente es verdadera. ¿Sí? Ok, ¿qué más dice acá? Los osteoblastos ya permiten la remodelación constante del hueso. Bien, eso es un poquito más de histología que también lo integramos acá. Los osteoblastos son las células precursoras del hueso, ¿ya? Entonces, ellos están remodelando constantemente, ¿ya? Y aquí se aplica parte de los principios de que si es que no se usa, se atrofia. Lo mismo para los osteocitos, osteoclastos y osteoblastos. Los osteoblastos son los que remodelan, entonces son los que están ahí participando Profe, habitualmente en la construcción del hueso, ¿sí? o sea, me da la duda la palabra remodelar. Así como, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, si, no sé, pues, me hago una microfractura, participan los osteoblastos y obviamente, por decirlo así, calcifican el hueso de nuevo. ¿A eso se refiere? ¿Remodelar o no? Sí, porque tenemos dos células, los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos producen nueva materia ósea, ¿ya? O sea, producen nuevas células que son osteocitos, eh, Ajá. o producen, mejor dicho, más osteoblastos, porque el osteoblasto después de eso se transforma en una célula madura y la célula madura es el osteocito, ¿ya? Ujú. Esto es parte de histología para que, si no, tenemos unos documentos para que les puedan echar un vistazo y puedan también actualizarse. Y bueno, y después de eso, ya empiezan a producir más huesos. Ahora, los que están encargados de absorción, por ejemplo, cuando tenemos un proceso de no uso de una extremidad, por ejemplo, extremidades inferiores producto de una paraplegia,
¿ya? Ahí nosotros observamos que existe disminución de la densidad ósea, o sea, de la dureza del hueso, por así decirlo. Entonces Claro. ahí están los osteoclastos, ya comiendo todo aquello que no tiene estimulación que está dada por la influencia de la fuerza, ¿ya? Entonces Ujú. estos osteoblastos, ya al menos el sentido de esta pregunta es que están remodelando, están produciendo hueso nuevo, porque los que están más encargados de la reabsorción ósea son los osteoclastos, ¿ya? Por si es que hay alguna confusión ahí. Ya. Después, vamos un poquito más específico a lo que es mano, ya, muñeca mano, principalmente lo que es la primera hilera ya de los huesos del carpo, dice escafoides, ya, semilunar y piramidal. Aquí el que está infiltrado es el grande, ya, porque el hueso Mm. grande va en la segunda hilera, ya, casi central al lado del trapecio y el ganchoso, ya. Así que ese es el que está infiltrado, ¿ya? Para que podamos ir repasando también y, bueno, vamos a tener su espacio para poder hablar nuevamente de estos huesos, de estos huesecillos del carpo. Después tenemos el músculo braquial, ya, extremidad superior, ya, que es un motor primario, que motor primario se refiere a que es uno de los que está encargado de generar el movimiento de flexión al inicio del movimiento. Profe, Y ¿y el bíceps es, braquial igual es primario o no? no, o sea, ambos participan en la flexión de codo, ¿ya? No sé Pero por los que qué. están identificados como motor primario es el músculo braquial, ¿ya? La Ah, bibliografía ya. indica que es el primero que se activa desde el punto de vista de la activación eh, electromiográfica, ¿ya? Si tú pones un Ah, dispositivo para poder evaluar cuál se activa primero, el motor primario es clásicamente el braquial ah, ya. anterior, que es conocido también como el caballo de tiro de la flexión del Ese, codo. ese es el que está en el antebrazo, ¿verdad? Justo ahí donde termina como... Donde está este... Ay, ¿cómo es que se llama este otro huesito? El del codo, por el lado, digamos, como más de la parte externa. Se me fueron los nombres. Voy a tener que repasar, Sí, profe. hay Es que que repasar, pero lo que sí es importante es que se encuentra en el brazo, ¿ya? sí, sí, Se encuentra en este caso debajo del bíceps, ¿ya? ya, ya, Sí, en sí, sí, cacho un cuál es. plano más profundo, ¿sí? Ok, después de eso, el músculo anconio dice que es el motor primario para la extensión de codo, ¿sí? Y aquí dice que el anconio es un músculo pequeño en la parte posterior del brazo, ya entre el brazo y lo que es en este caso el antebrazo. Participa también en la extensión de codo, pero el motor primario es el tríceps, que es el único casi que participa ya en este movimiento. Ok, después vamos a mover un poquito acá, que se está ahí perdiendo. Ya, dice que el cartílago, a diferencia del hueso, no posee capacidad de regeneración. ¿Ya? Bueno, esto nosotros lo trabajamos en lo que es biomecánica de tejidos, pero igual tiene un componente de histología. Eh, Como dice ahí, lo que es el tema del hueso, ya tiene vascularización, ¿ya? Y tiene también terminales nerviosos. ¿Ya? A diferencia del cartílago que ¿ya? Está menos irrigado, o algunos autores dicen que no está irrigado, y tampoco tiene en este caso terminaciones nerviosas ya importantes. Por lo tanto, no posee en este caso capacidad de regeneración, pero va a depender de la zona de la lesión, porque ahí nosotros podemos ser un poquito más rigurosos y, por ejemplo, hay algunas zonas de cartílago cuando, no sé si ustedes han tenido una lesión de meniscopatía, ¿ya? Hay algunas zonas que eventualmente, ya producto de difusión, puede transmitir de mejor forma lo que son los nutrientes y eventualmente tener cierta capacidad de cicatrización, pero ¿ya? Habitualmente es bastante menor, ¿ya? Entonces, por lo mismo las intervienen quirúrgicamente, remueven esas partes para evitar fricción ya entre las superficies de los huesos y producir más lesión al interior, ¿ya?
Entonces, si es que nos preguntan, ya, lo clásico es que en este caso estos cartílagos no se regeneran. ¿Ya? Bárbara Muñoz habla de los meniscos y efectivamente estos meniscos y las meniscospatías son intervenciones que son bien famosas por lo mismo, son bastante frecuentes entre las personas que hacen deporte o hacemos o intentamos hacer deporte. ¿Ya? Eh, Después dice que los ligamentos ya cumplen con la función de transmisión de fuerza generada por el músculo, ¿ya? Y aquí tenemos que hacer la distinción de que los ligamentos y los tendones ya son mecanismos de tensión pasiva de fuerzas. Esto lo vamos a trabajar de más detalle en la asignatura, pero los ligamentos principalmente ya lo que hacen es limitar el movimiento articular. Y los tendones transmitir la fuerza ya, de los músculos, ¿sí? Entonces, aquí por eso que es falsa, porque eh, esa función principalmente es de los tendones. Después pasamos a la siguiente. Tenemos que la articulación del codo permite movimientos de flexión y de extensión. ¿Ya? Aquí todos ya, al parecer tienen puros verdecitos, ¿sí? Y no sé si estarán alguno de los dos chiquillos, Matías con Valentina, dice que las últimas vértebras cervicales se conocen como atípicas, ¿ya? Siendo la sexta y la séptima. ¿Qué tienen Es la para...? primera ¿Ya? y la tercera, si no me equivoco, en la axis. ¿O no? ¿Qué dicen nuestros ayudantes? ¿Estarán por ahí? Sí, Ah, la en segunda. la primera y la segunda, sí. Ah, ya, ya. Primera y segunda, Atlas y Axis, ¿sí? Eso igual lo vamos a repasar. ¿Ya? Paula Chacón también escribe que es la primera y la segunda. Gracias, cabras son Escribe, secas. también se matriculan ahí con primera y segunda. Y la última también, a ver quién quiera responder, pueden ser los chiquillos, los ayudantes o quien esté atento, que las vértebras torácicas se caracterizan por tener facetas costales, ¿ya? Siendo estas fundamentales para la articulación costovertebral. No sé si se acuerdan. Es donde se insertan como las costillas, pues, obviamente como esos como agujeritos que tienen, por decirlo así. Y ahí obviamente se van insertando cada una de las costillas, o por lo menos eso es lo que me acuerdo yo. ¿O son como las caras? Sí, como caretas para las articulaciones de las costillas, ¿sí? Sí, No sé cómo lo aprendieron ustedes, que, disculpen, a ratos el tema de la nomenclatura igual es un tema para algunos estudiantes, pero hablamos de lo que es la estructura en la cual se genera la unión entre la costilla y la vértebra. A ratos son facetas costales únicas o a ratos son facetas compartidas, ¿ya? Hay una semifaceta, ¿ya? Arriba, una semifaceta abajo y ahí se inserta. Pero lo importante es que van a definir las características de fobia, vértebras tipo de lo que es lo costal, ¿ya? fobia costal, creo que era el nombre con el que lo aprendimos nosotros. Perfecto, gracias por la acotación, Nicolás. Entonces, ya tenemos ya resuelto el tema de la evaluación diagnóstica, ya en general, como les digo, les fue bien, eh, pero es importante siempre tener una referencia, aunque sea mínima, del nivel que trae cada uno. Vamos a colocar acá no guardar y vamos a seguir con la siguiente parte de esta asignatura, que es la presentación del programa. ¿Ya? Entonces les comento a nuestros ayudantes que ya han estado virtualmente presentes, que si es que se pueden o se quieren retirar, lo pueden hacer sin ningún problema, igual darle las gracias y cualquier cosa van a estar en contacto con los chiquillos acá de biomecánica. Así que vamos a seguir con la revisión del programa, que es lo importante en esta primera clase que es introductoria. Y vamos a hacer una pausa porque esto es hasta las 4:20, pero yo puedo hacer una pausa de una media hora más o menos, como para después de eso seguir con la siguiente clase desde las 4:30 hasta las 5:30, un cuarto para las 6 aproximadamente, para que no
no nos cansemos tanto. Entonces, vamos a revisar lo que es el programa. Estoy abriendo acá lo que es el archivo, así que me dan un segundo. Bien, acá lo tenemos. No sé si es que hay alguna duda en relación a lo que es el control que recién hicimos. Vamos a trabajar con el programa y ahí obviamente van a surgir más Profe, eventualmente preguntas. ¿Sí, Nicolás? el braquial era el que estaba justo detrás como del bíceps braquial, ¿verdad? El Así que es. estábamos hablando de antes. Ah, ya. Es que para no confundirme, porque es que en algunos lugares sale con otro nombre, entonces de repente me confundo. Perfecto, Ya. sí los vamos a ir repasando, pero lo importante es que estas evaluaciones diagnósticas nos vayan de a poquito generando esta inquietud, ¿ya? Si es que a rato no nos acordamos de algo, ya es importante volver a revisar las fuentes y ese es un poco el espíritu de esta modalidad que es no presencial. Aquí Estaba vemos, viendo una ¿sí? aplicación. Es que estaba viendo una aplicación que, bueno, yo se la había pasado a los chicos, pero que puede servir harto. Ya, pues Que podría compartirla. Pase el se dato, déjela llama en el chat, Human Anatomy Atlas. Ahora lo voy a dejar en el chat. ¿sí? Para que ahí después de eso aprovechemos los beneficios del ámbito del mundo virtual. Ok, entonces, como les decía, bueno, ahí aparece mi nombre como profesor responsable, mi correo que ya lo tiene ya la coordinadora, que es la tutora, no sé cómo les dicen, ay, no es ayudante, bueno, la persona, la delegada de biomecánica. Entonces nos vamos a ver todos los días en este Ah, horario, Constanza. ¿sí? Constanza Godoy, Constanza, y vamos a trabajar también después a las 4:30 hasta las 6, ¿ya? Pero como estamos en modalidad virtual, entonces vamos a tratar de hacer las clases más acotaditas, vamos a tratar de trabajar lo principal y lo siguiente es que vamos a ir trabajando también con algunas lecturas que vamos a ir dejando clase a clase. Entonces, hay una consulta acá, dice, antes de que se nos olvide, el link que nos compartió será el mismo para todas las clases. Sí, ese link va a ser para todas las clases, así que es un link único, que es mucho más fácil para que después no anden dando vuelta links distintos y están programadas las clases de aquí hasta enero. Así que con ese link nos vamos a ver todas las semanas para que lo tengan presente. Bien, entonces, esta asignatura, perdón, contempla, bueno, dos bloques. Los dos bloques se van a hacer el lunes. Supone que es una clase que es mucho más teórica, la otra que es mucho más práctica o modo taller. Entonces, por lo mismo vamos a ir complementando con estos quiz que vamos a ir trabajando y los vamos a ir comentando, los vamos a ir discutiendo también para hacer mucho más dinámica la sesión. Porque la clase presencial, la verdad es que así como solamente que hable el profesor a rato es un poco árida, ¿ya? Y aquí la idea es que pueda haber un poquito más de participación con las diferentes actividades. Entonces, el principal propósito dice que las y los estudiantes apliquen la anatomía funcional, evaluación goniométrica, muscular, física y biomecánica básica, considerando las bases anatómicas, biomecánicas y de evaluación del aparato locomotor a partir de factores cinéticos y cinemáticos asociados a las distintas ocupaciones por medio de clases expositivas, actividades prácticas dirigidas y trabajo grupal. Entonces, ese es el tenor de esta asignatura. Vamos a revisar las unidades de aprendizaje. Esta es la primera unidad que nosotros ya empezamos a revisar desde hoy día, que se llama Visualizando los fundamentos y principios del movimiento humano en ocupaciones. Ya esta la hicimos nosotros, así que por eso que suena así tan ad hoc a terapia ocupacional. Entonces, dice que los resultados de aprendizaje es analizar las actividades, ¿ya? De la vida diaria principalmente. Pueden analizar otro tipo de actividades que ustedes quieran, pero partimos desde el fundamento a través de los principios o conceptos básicos de biomecánica.
¿ya? Analizar el movimiento humano a través de la nomenclatura de la clasificación internacional del funcionamiento y discapacidad de la OMS, que es la CIF, y la Asociación Americana de Terapia Ocupacional, AOTA. Por otra parte, fundamentar el comportamiento de los tejidos, entonces por eso hablábamos un poquito de celulitas, que es importante que ustedes tengan presente, y aplicar algunos conceptos físicos que los vamos a empezar a nombrar luego en la clase introductoria. Entonces, las clases son expositivas con reflexión crítico-activa. Lo importante es que puedan siempre ir preguntando, que puedan ir participando. Ahora, para aquellas personas que les cuesta más, está el chat, ¿ya? A rato es un buen recurso, y también lo que es, bueno, la participación en la distintas, evaluaciones que nosotros vamos a hacer de entrada. Entonces, ahí tenemos otro recurso. Vamos a mostrar luego el desglose de las notas, y estas evaluaciones de entrada tienen ya un porcentaje para que ustedes vayan ahí guardándolas y viendo después su promedio. Entonces, hay test online sin calificación, ya lo hicimos, ya partimos ya de inmediato con la asignatura. Después tenemos pruebas de entrada, y estas pruebas de entrada van a valer un 10% en total. Habitualmente hacemos unas 6 ya en el semestre. Pueden ser, en este caso, habitualmente no son menos de 6, ¿ya? Porque son hartas cosas las que hay que revisar. Habitualmente son pruebas de entrada, o a ratos son trabajos también que los mismos estudiantes tienen que ir enviando y evidenciando por medio de dispositivos, ya sea videos o fotografías. Y al menos ya tenemos uno, que es la elaboración de un goniómetro de bajo costo, que está bien entretenido, y es importante que ustedes puedan evidenciar que están con su goniómetro, ya que se lo pudieron ustedes mismos elaborar. Después de eso hay una prueba parcial que vale un 20%, y en esta unidad hay un avance de proyecto que se los voy a mostrar a continuación. Entonces, esta es la primera unidad. Trabajamos un poco de concepto biomecánico y también de biomecánica de los tejidos. Es lo que nos espera para de aquí al resto del mes aproximadamente. Después, ya en lo que es noviembre, vamos a empezar con la unidad de lo que tiene que ver con la valoración del desempeño ocupacional, que tiene que ver con la evaluación del componente físico, que después da pie a lo que es la rehabilitación física. Todo lo que es la línea de salud física en terapia ocupacional está fundamentada de cierta forma por toda la asignatura, pero de manera más concreta con esta unidad en donde nosotros trabajamos todo lo que son los procedimientos de ergonometría y pruebas funcionales musculares. Lo vamos a trabajar por ser una actividad no, bueno, presencial, inicialmente, lo que tiene que ver con estos procedimientos. Tenemos que hacer algunas adaptaciones que tienen que ver con trabajar algunos videos, ¿ya? Algunos materiales que vamos a subir, y para eso tenemos nuestros ayudantes. Y bueno, también que les habla va a subir algunos videos de evaluaciones goniométricas y de pruebas funcionales musculares, porque lo importante, más que ustedes aprendan todas las pruebas, ¿ya? Es importante que tengan nociones básicas, y después de eso lo vamos a retomar en algún módulo más adelante cuando podamos encontrarnos en lo presencial, ¿ya? Pero eso no exenta que no van a tener que estudiar, y aparte de eso también van a tener que entregar un video, ¿ya? Yo creo que podemos hacerlo individual, en donde tienen que evidenciar que han realizado una prueba econométrica y una prueba funcional muscular, ¿sí? Eso va a tener una nota. Aquí Paula pregunta si es que van a usar goniómetro. La respuesta es sí. Van a trabajar con goniómetros, y he encontrado un link bastante bueno que se los puedo compartir luego a la vuelta. Es para la confección de un goniómetro de bajo costo, que está bastante bueno. De hecho, yo me lo voy a hacer también de la misma manera, porque tengo goniómetros, pero están en la escuela, y de ahí no los podemos sacar. Entonces, es una muy buena alternativa a poder trabajar este semestre. Y la última unidad que nos queda es la unidad de biomecánica aplicada al estudio de las ocupaciones humanas, que la vamos a introducir hoy día, ahora. Y les voy a comentar a grandes rasgos de qué se trata. Lo importante ya es para que
nuestra delegada, ahí sí me acordé del nombre específico, pueda también ayudar a organizar los grupos. Van a trabajar de grupos de 4 personas. Y durante la semana vamos a hacer un sorteo con los delegados. Lo vamos a grabar y se los vamos a subir para que vean qué actividad a analizar le toca a cada grupo. Pero lo importante, antes de eso, es importante tener sus grupos, que ustedes se puedan organizar de manera interna. Así que va a estar bien, bien entretenido eso. Vamos a hacer como un bingo de análisis biomecánico. A ver quién sale con el premiado. Ok, entonces, antes de que nos olvidemos y pasemos al otro tema, aquí está el desglose de lo que tiene que ver con los porcentajes, que es algo que a muchos estudiantes le interesa. Bueno, las dos primeras pruebas, perdón, son pruebas teóricas. No sé si es que son primeras, solamente la primera teórica parcial, ya vale un 20%, y la otra ya es en enero, ya es como ya terminando todo lo que es el proceso de la segunda parte. Pero ya entre medio está lo que es, hay una prueba práctica, que esa es la entrega de un video de econometría y de pruebas funcionales musculares que ustedes tienen que hacer casero, que tienen que hacer ustedes en sus casas y con recursos ya que tengan disponibles en sus domicilios. Entonces, en ese sentido, para que no se inquieten de que tengan que conseguir algo particularmente especial, ¿sí? Y bueno, está el proyecto, este análisis biomecánico de la actividad, que vale un 30% y va a tener un avance de un 5%, después de eso otra entrega de un 10% y la final, ya esa tiene un valor de 15%. Y ahí al lado aparecen las fechas también que he revisado para poder pedir estos avances. Y el promedio de actividades en sala de clases vale un 10%, ¿sí? Y eso lo vamos definiendo clase a clase, pero ya tengo luego les entrego el capítulo que tienen que revisar. Y durante la semana vamos a escoger con los ayudantes porque estamos nosotros en contacto, principalmente por el tema de que ellos después les van a ayudar durante las semanas a resolver dudas con respecto a los textos, ¿ya? Entonces, la idea es que nosotros vayamos trabajando en las clases y los ayudantes también vayan resolviendo dudas de los materiales que estamos revisando junto a ustedes según su solicitud, ¿ya? Yo les sugiero que lo revisen junto a ellos, principalmente porque después de eso nosotros vamos viendo algunas preguntas de las guías que entregamos, que son principalmente artículos científicos o capítulos bien, bien pequeñitos de algunos textos, y de ahí siempre surgen preguntas. Entonces, vayan a las ayudantías, piden ayudantías, porque de ahí salen preguntas que van a ser evaluadas en las pruebas de entrada y en las pruebas de unidades. Romina Cabrera pregunta, ¿habrá prueba de entrada en todas las clases? Le voy a decir que prácticamente en todas, ¿ya? No sé si en todas, eso depende del tiempo que tengamos, pero es un buen recurso metodológico para evitar ya que muchos de los contenidos se nos queden abajo, y sobre todo también porque es una asignatura que requiere también harto de trabajo no presencial, ¿ya? Como les digo, no vamos a estar siempre en contacto desde el punto de vista de que las clases son mucho más pequeñas, por lo tanto hay cuestiones que sí es importante ir revisando. Al menos la primera unidad, el primer mes, siempre vamos trabajando y tenemos alrededor de 4 textos que revisar. Digo alrededor porque, como les digo, las pruebas de entrada son pruebas que tenemos un número mínimo de 6. Después de eso ya en las actividades que vengan más adelante, y evidentemente que cuando hay semanas de prueba o que se preparan para evaluaciones más grandes, ahí ya no hacemos evaluaciones de entrada para disminuir un poco la carga de los estudiantes. Pero ya si ustedes han revisado el calendario, la próxima vez que nos encontramos es la semana del 19, entonces ya tenemos 2 semanas sin biomecánica y sin activar esas neuronas. Entonces es muy importante poder seguir al menos dándose un tiempo para poder revisar los conceptos de esta asignatura. Ok, entonces, no sé si hay dudas con respecto a lo que tiene que ver con las evaluaciones, las ponderaciones y todo eso. Si es que no hay dudas, hay algunas consideraciones que tienen que ver con los reglamentos de reglamento académico, que
las normas están ya o han salido de este reglamento estudiantil, que hay nota de 1 a 7, tiene que tener un 4 la persona para poder aprobar, porcentaje de exigencia un 6, ya dice que van a haber test de entrada, salida, ya sin fecha establecida o sorpresa. En caso de no asistir, se asignará nota de 1. Dice que es sorpresa, pero es como entre comillas, porque habitualmente siempre damos el texto que tienen que revisar. ¿Ya? Y a ratos puede ser de entrada, así como hoy día, o otras veces puede ser de salida. Así que vamos a estar ahí haciendo algunas modificaciones en la metodología. La nota del módulo ya es en base al 70% de las notas parciales y un 30% a un examen final. Contempla todo lo visto en el semestre. Hay examen, ¿ya? Y la exhibición es nota final de 5, sin notas inferiores a 4 en pruebas parciales. La nota de aprobación es de un 4 de esta asignatura, es como a la antigua, por así decirlo. Pueden tener notas rojas, pero el promedio final es de 4. ¿Sí? Como dicen, efectivamente la próxima semana es feriado, entonces no nos vemos. Por lo tanto, quedan una semana de no biomecánica. Es, ¿cómo se Entonces dice? el 19 sí tenemos clases, que como dijo, Sí. 2 semanas. Ahí. No, es que estaba considerando como esta como que la consideré como 1, 2. 2 semanas Claro. como sin activar neuronas. A eso me refiero. Ya, Profe, desde el punto de vista de los conceptos biomecánicos, ¿sí? entonces uno se exime con un 5, pero si es que no tiene ningún rojo. Claro, efectivamente. Ah, ya. ¿Sí? Pero vamos a ser optimistas y ya vamos a hacer que todos tengan su nota ya para poder eximirse después a final de semestre. Si se dan cuenta, bueno, hay 2 pruebas parciales que son más teóricas, hay una prueba práctica que tienen que ver un video, así que ese 20% se lo juega cada uno. Después tiene un análisis biomecánico de la actividad, que es un 30% que se lo juegan en grupo, entonces ya tienen un 50% de la asignatura ya en el bolsillo, ¿sí? Finalmente, el tema de los controles de entrada es una forma de adelantar estudios para sus pruebas parciales. Entonces, trabájelo desde esa perspectiva y ahí ya tienen el otro 40% para poder rendir sus pruebas. Así que, principalmente de esa forma está diseñada la asignatura. Y si es que hay consultas ¿ya? O dudas, las pueden hacer Profe, ahora. ¿Sí? los textos que nos va a enviar van a ser de la bibliografía obligatoria, ¿no? Así como capítulo de Sí, algún libro. sí, y aparte de eso yo trabajo con hartos documentos que son en formato PDF, pero que son artículos científicos o que son artículos extraídos de algunos libros, ya para que ustedes puedan acceder. Habitualmente les dejo una carpeta, ya una carpeta en el OneDrive, ya que es el dispositivo que tenemos nosotros, que es la plataforma, y ahí ustedes Ujú. pueden acceder a gran parte de la información por la cual yo baso mis clases y que comentamos también en manera presencial. Así que en ese sentido, toda la información está en digital, ¿sí? Ustedes pueden Claro, acceder fácilmente para que no tengan problemas en el sentido de que hay algún documento que esté en la biblioteca y no podemos sacarlo por el tema sanitario. Así que en ese sentido, no se preocupen. gracias, profe. Bien, entonces si no hay dudas con esto, lo vamos a cerrar, ¿sí? Vamos a revisar entonces lo que tiene que ver con el proyecto y después hacemos la clase que es cortita, ¿ya? Lo vamos a tratar de hacer lo más corto posible, entonces vamos a ponerle pausa ya a nuestra grabación y después de eso nos vamos a encontrar para poder revisar lo que tiene que ver con el proyecto de análisis de ocupaciones o de tareas desde un enfoque biomecánico y la clase. Dice subir eso después, lo que tiene que ver con los textos se los puedo subir de inmediato, ¿ya? Se los voy a entregar en una carpeta de OneDrive, ¿ya? No sé si se lo mando a la delegada del curso, porque la idea es que uno pueda compartir la carpeta, ¿ya? Y ahí coloca lo que es el correo de la delegada, o voy a ver si es que está la posibilidad de que ustedes puedan acceder, ¿ya? Y yo luego les dejo cuando me conecte el vínculo acá por el chat y ahí ustedes todos pueden acceder al material.
eso es algo que ya venimos haciendo ya hace un par de semestres y les queda ahí todo listo para poder revisar. ¿Mm? Dice, ¿cuánto demora en subir sus clases? Yo termino acá y subo el material de inmediato, así que de un día para otro máximo. No he tenido problemas con subir las notas, perdón, las clases. Las notas sí, a ratos me demoro, sí, a veces gracias, pero trato de cumplir los plazos establecidos, al menos en las entregas de nota, y en subir las clases habitualmente es instantáneo, ¿ya? Porque lo que yo hago es que subo mis clases a mi canal de YouTube, así que denle like, suscríbanse, y ahí vamos a tener todo al día. Lo que sí es que las clases y todas las actividades están resguardadas, están no listadas, por lo tanto no es un contenido público. Así que para que no tengan aprensiones con respecto a sus preguntas, dudas y todo eso, ¿ya? Por un tema de resguardo de datos o de imagen personal, ¿ya? Todo eso que ahora abunda, ¿ya? Que estamos ahí todos expuestos al tema virtual. ¿Más dudas, más preguntas? Y si no, lo dejamos hasta acá por el momento. Y luego nos conectamos. Son las 4, van a ser las... En realidad estoy un poquito adelantado, ¿ya? Podríamos, mientras tanto, revisar el formato y, porque me quedan 3 minutos para poder hacer la pausa. No sé si es que hay más preguntas o dudas con respecto a ese tema. ¿Temas de asignatura? Dice que como no se actualiza Cividuque Medeo no se verán reflejadas las clases, por ejemplo la de hoy. Bueno, como yo trabajo en formato YouTube, entonces yo se las mando al delegado. Entonces, aunque se caiga el sistema, ya puedo dormir tranquilo porque las clases están en otra plataforma. Está todo fríamente calculado. Sí, las fechas para las pruebas sí están estimadas. A ver, ya están, porque, a ver, teníamos acá lo que era la planificación. Primer semestre, segundo semestre, biomecánica 2020, programa de la asignatura. Se los voy a proyectar porque estaba acá recién. A ver. Bien, ahí lo estoy proyectando. La primera prueba es el 9 de noviembre, segunda prueba 4 de enero. Prueba práctica, la semana del 4 de enero tienen que entregar sus videos que yo les voy a mandar, las rúbricas, ya de qué es lo que les vamos a pedir. Y el análisis biomecánico de la actividad, el primer avance es el 2 ya, de noviembre. Entonces, lo primero que tienen que entregar es este análisis de la actividad, por lo tanto, eso es lo que vamos a revisar luego. Segundo avance para el 14 de diciembre, la entrega final es para la semana del 11 de enero. Y en las actividades en salas de clase ya a definir clase a clase. Así que si quieren estar más tranquilos, se pueden sacar una fotito y ahí quedan ok con las evaluaciones de esta asignatura. Vamos a esperar un poco a que puedan tomar nota. Y si no, luego sale en lo que es la clase que les voy a subir. Bien. Más preguntas, que es bueno eso. ¿Qué método utilizan sus pruebas? Habitualmente trabajo con formularios de Google Form, ¿ya? Como la evaluación de hoy día, las hago de manera aleatoria, las hago de manera de aplicación, en donde tengan ustedes en este caso que, bueno, haber estudiado, haber leído para poder discriminar cuáles son las alternativas que son correctas, ¿ya? O a ratos alternativas que tienen algún tipo de error, por ejemplo, como hoy día trabajábamos con el manguito de los rotadores, ¿ya? Es importante que el trapecio no es por ningún lado un manguito, parte del manguito rotador, y eventualmente igual podemos hacer preguntas que son de aplicación, o sea, si tú ya sabes que el manguito de los rotadores, ¿ya? En este caso, supraespinoso, infraespinoso, ya subescapular y redondo menor,
¿ya? Si es que eventualmente te hacen una pregunta en donde no te sabes el manguito de los rotadores, ya no puedes seguir más adelante. Entonces, esa es como la complejidad de las preguntas que hago en mis clases. ¿Sí, Nicolás? Que se lo escucha como robotizado, así como Sí, raro, sí, es que lo como que con pasa es que después de un interferencia. rato... Ya, ahora sí. Después de Sí, ahora sí. sí, el audio se me... No sé qué le pasa, si es que es problema del Zoom, que como que se robot... Ahora no se escucha. Ahora, Ahora sí. ya, es importante que para que les pueda ir bien en las clases, el tema del manejo del contenido actualmente está disponible para todos, ¿ya? Podemos revisar fácilmente en internet y encontrar las claves que necesitamos, pero lo importante es que puedan revisar los textos, que a ratos hay información que uno puede encontrar y desprender, pero habitualmente es más aplicación, ¿ya? Entonces eso, si es que buscas la información, a ratos tienes que buscar la información más específica, te quita tiempo, ¿ya? Y el compañero no va a estar haciendo la misma pregunta en el momento. Entonces, por eso que la recomendación es que estudien ya con anticipación, que preparen sus clases, que trabajen con los ayudantes, para que no les vaya mal en la asignatura, ¿ya? Mm, Después, dicen que los grupos máximo 4, sí, máximo 4 o mínimo 4, ¿ya? 4 estudiantes, bueno, ahora si es que hay alguno que tenga 3 estudiantes porque es un número impar, porque no son todos los que alcancen, tendrá que ser uno, ¿ya? Que quede impar porque, bueno, las reglas son así, ¿ya? Eh, no sé, no conozco cuántos estudiantes máximo el grupo, la capacidad de este curso, pero lo importante es que puedan respetar las normas. Mm, Dice, ¿y de esas notas cuáles son en grupo? Eh, Las notas en grupo, sí, Paula. Disculpe, hola, profe. Le iba a preguntar si en el caso de los grupos tenemos que enviarles una lista por correo de todos los grupos o nos Sí, inscribimos por correo de manera no, es que por individual. eso yo les decía que mejor lo preparen con su delegada, con Constanza. Prepárenlo con ella, mándenlo a sus grupos, ¿ya? Y finalmente ella hace la recopilación del listado total. Entonces yo después ya sé cuáles son los grupos y durante la semana hacemos el bingo biomecánico. Gran bingo gran, Ah, ya, ¿ya? ya. Entonces mejor pónganse de acuerdo con ellos, ¿ya? Yo creo que de aquí al miércoles podría ser una buena fecha, cosa que el jueves hagamos el sorteo, eh, ¿ya? Y para que se lleven sus premios. Eh, ¿Qué más? No hay más preguntas. Dice, ¿cuáles son las notas en grupo? Las notas en grupo son el análisis, el proyecto de análisis de ocupación, que es el que vamos a revisar luego, ¿ya? Las pruebas teóricas son las dos individuales. Después de eso está lo que es la prueba práctica, que la prueba práctica la vamos a hacer mediante un video que tienen que preparar ustedes de manera individual, que lo más probable es que sea una prueba muscular y una prueba goniométrica que tienen que preparar. Eh, Principalmente eso, porque las notas de entrada habitualmente son ya individuales. Algunas veces he preparado pruebas de entrada así como en grupo, pero es cuando el desempeño del curso no va bien, Profe se pegó. ¿sí? ¿Y ahora? ¿Sigue pegado? Ahora no. Ya, a ratos pasa. Pero como les decía, si es que el desempeño no va muy bien, ahí hay que ver cómo lo podemos ir remontando, pero no es la idea. ¿Mm? Ok, eh, ya, no hay más preguntas, entonces lo dejamos hasta acá, ya, por ahora. Luego nos conectamos a las 4:30, ¿sí? Para que estén más frescos, salgan a tomar aire, se tomen un café y volvemos con clase.